Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos a este devocional en casa. En el día de hoy les estaré acompañando. Mi nombre es Raúl Rodríguez y les estaré acompañando con el texto que corresponde a esta fecha, a este día, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 28 al 29, y me extiendo un poquito en la lectura de este día al verso 3 de esa misma carta, en el capítulo 3. Entonces voy a leer para ustedes, recordándoles también que este espacio de devocional no sustituye tu tiempo a solas con el Señor, que ojalá que sea un tiempo muy provechoso, y esperamos que este momento sea también provechoso para animarte a orar y a interceder y a tener tu tiempo con el Señor. Realmente es un estímulo a la oración, el devocional en casa. Voy a leer para ustedes en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, en el verso 28 al 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y los 3 versículos del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Algunas observaciones para esta mañana, a manera de introducción. Me impresiona cómo en esta carta el escritor habla como, más que un maestro, habla como un padre espiritual y usa el término que es muy cercano a todos, muy familiar, que es el término hijitos. Hijitos nos da una dimensión muy especial de las relaciones familiares. Nos introduce a un espacio de casa, a un espacio donde podemos tener una relación afectiva, emocional, intensa. Y realmente esta carta, aunque el escritor es muy cariñoso, la verdad que es una carta bastante fuerte porque el contexto de esta carta era una creciente herejía que se estaba anidando y estaba afectando la confianza de muchos creyentes, y que decía que Jesucristo no vino en forma de hombre, no se hizo hombre, que este ser era un ser muy lejano y no era una persona cercana como lo fue el Señor Jesucristo. Entonces hay un sabor de preocupación muy grande, un sabor de preocupación en términos de decirle a las personas, ojo con lo que están creyendo, ojo con los que se le están comunicando. Y de hecho el capítulo 2, si ustedes ven desde el versículo 18, hay un fuerte énfasis hacia el tema del anticristo o anticristos, en singular y plural, y una preocupación de un crecimiento de la maldad inusitada en esa época y un anticipo de lo que quizás vendría más adelante, de persecución y demás. Y entonces él le está animando a los creyentes a hacer un alto y a reflexionar. No sigan ese camino, no sigan creciendo en esa herejía, no sigan creciendo en esa herejía que niega
la humanidad completa de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo fue tanto completamente divino como completamente hombre. Y esta herejía estaba negando, de hecho, que Jesucristo era el Mesías y que era Dios. Entonces a esta herejía después se le conoció con el nombre del docetismo. Por eso la carta, en su introducción, el escritor nos va a decir lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos, lo que ha tocado el tocante al verbo de Dios. Y bueno, ese es como lo que nos introduce, y vamos a ver un poquito más a medida que miramos el acróstico de casa, pero en este momento vamos a orar y luego vamos a ir a un canto. Entonces permítame orar para iniciar este tiempo. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Celebramos tu presencia en nuestras vidas. Celebramos el anticipo de la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias por Jesucristo, que vino como hombre, que estuvo entre nosotros, y como dice el escritor de esta carta, el apóstol Juan, estuvo con nosotros, lo vimos, lo tocamos, como dice él. Y eso es algo tan especial para nosotros porque nos dice cómo nos debemos relacionar contigo, Padre Celestial. Así que bendice este día, bendice este tiempo, y ahora especialmente este canto que nos introduce a este tiempo de devocional. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así que vamos a un momento para cantar y entrar a nuestra primera palabrita, que es la palabra de la confesión. Tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Arrepentirnos y confesamos que necesitamos una práctica que se derive de una buena comprensión de lo que entendemos como una teología correcta. El texto nos anima a permanecer en Jesucristo para que cuando se manifieste Jesús tengamos confianza. A mí me hizo pensar mucho este texto, porque lo que proyecta el apóstol Juan es ese momento de la segunda venida, cuando Jesucristo se manifieste y nos hace pensar ese momento cuando estemos en la presencia de Dios y estemos conociendo al Señor, estando en la presencia de Dios. Ese es un momento para celebrar
no para avergonzarnos. Y de hecho, el texto dice que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Ustedes se imaginan estar en la presencia del Señor y que el Señor nos diga, no te conozco? Eso es un momento muy, muy difícil. Es preferible arreglar las cosas hoy a tener que esperar algo difícil en el futuro con el Señor. Por eso el apóstol nos empuja a que miremos ese momento en la historia y asegurar que ese momento en la historia, en el futuro, cuando el Señor venga y se manifieste en nuestra vida, nos defina nuestra agenda hoy y nos determine la agenda de hoy. Entonces, el pensar qué ajustes debemos tener en nuestro día a día vivir, pensando en ese momento, pensando en lo que debo ajustar hoy. Mi vida responde a lo que yo creo, yo estoy permaneciendo delante del Señor, o debo rectificar y debo hacer un ajuste hoy. Entonces el Señor nos invita a pensar qué cosas yo debo ajustarme. Porque en el contexto de este libro, el Señor nos invita y nos advierte de no vivir para el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Que el Señor nos ayude a no amar el mundo y a no ceder y a enfrentar las sutilezas de Satanás en nuestra vida. Entonces tengamos este momento, en la primera palabra de nuestro acróstico, para confesar delante del Señor. Tú puedes hacer en este momento una pausa y orar. ¿Qué debes ajustar a la luz de ese acontecimiento que está en el futuro? ¿Qué debes ajustar hoy en tu agenda de hoy, en tu relación con el Señor, en tu relación con los que están en casa, en tu relación con los otros? ¿Qué deberías ajustar? ¿Qué conflictos debes aclarar? ¿Qué asuntos hay que te hacen pensar, yo debo confesarme delante del Señor y pedirle perdón? Y pedirle perdón por no vivir una vida que se ajusta a lo que Él espera. Entonces oremos, pongamos este momento delante del Señor para arrepentirnos, para pedirle perdón y confesarle y pensar en Él ahora. Amado Señor, gracias por este enfático desafío, llamado fuerte a permanecer en ti. Percibo, Señor, que en estos días que venimos de contiendas electorales, de tantas cosas que están pasando en nuestro país, que no pienso mucho en el ahora, en mi realidad actual, que a veces no escudriño, como dice tu palabra, no escudriño mi vida y no corrijo mi caminar contigo o lo que tú me pides. Hay veces, Señor, que paso tan rápido a agendas, citas, y seguramente muchos de lo que hoy nos están viendo están pasando por momentos donde la presencialidad nos trae una agenda compleja de citas, de demoras en trancones y tantas cosas, y pasamos muy rápido. Por eso, Señor, yo te pido que me perdones por no pensar seriamente
en ese momento en la historia, cuando te veremos cara a cara y que estaremos delante de ti, Señor. Padre, que sea una realidad ese momento en el día de hoy, para que pensar en ese momento en que estaremos delante de ti, cuando todo será aclarado, cuando las cosas ocultas salgan a la luz, que nos sirva para en este día hacer ajustes en nuestras relaciones, aún en los conflictos con personas. Señor, si hay un conflicto, si alguien tiene un conflicto hoy con alguien, Señor, que corra a arreglarlo, que tú nos apures y nos ministres en ese acudir a arreglar los conflictos y arreglar las relaciones que están mal. Porque ese día que viene pronto, no habrá la oportunidad para arreglar las cosas. Ayúdanos a vivir con esa certeza, sabiendo también que tú eres soberano en nuestra vida y que nos animas a permanecer fiel, independientemente de nuestra imperfección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Antes de ir a nuestra segunda palabra del acróstico, ¿qué tal un segundo momento donde podamos adorar a nuestro Padre Celestial? ¿Qué les parece? Cristo el ancla, firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla, Cristo el ancla, firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. ¿Qué te lleva a decirle al Señor en este momento, ya el segundo momento de la adoración de estos textos? Cuando yo estaba mirando, preparándome para venir aquí y pensar en qué me animaba a decirle al Señor para la adoración, y encontré varias perlas que me animaron tanto. Por un lado, es el hecho de tener la confianza de venir al Señor y de encontrarme con un Padre Celestial. Por un lado, el texto anima a que somos parte de una comunidad. El Señor nos tiene como parte de una comunidad. Somos hijitos. Y estar dentro de una comunidad que nos dice las cosas, que nos alientan, que nos hacen percibir cosas que yo no veo, que eso es algo bueno, bonito. Y por eso te animo, si tú no estás congregando presencialmente, a que te congregues presencialmente
y te alimentes en un grupo pequeño, te conectes con alguien. Esa es la vida cristiana. Entonces, al pensar en la adoración, piensa que tenemos un Padre familiar que te anima a congregarte, te anima a compartir con otro. Por otro lado, vamos a ese momento, como decíamos, el momento de la historia. El texto en el capítulo 3 nos dice, miren, observen, miren el amor tan grande que nos ha dado el Padre. Es decir, al mirar ese amor tan grande del Señor, ¿qué tal si ahí tú en tu casa con tu familia, o si vas en un bus, en un taxi, si estás caminando, si estás en un momento, estás desayunando, estás en un momento para hacer algo, empezando el día, no sé en qué momento estás escuchando este devocional, ¿qué tal si le adoras al Señor y le dices Padre? Nos comunica mucha familiaridad. El hecho de que por ese amor del Padre somos llamados hijos de Dios. Y si somos llamados hijos de Dios, somos llamados para responder a este Padre en adoración y en la práctica de la justicia, como dice el verso 29. Entonces, y aunque el mundo pasa, y aunque el mundo se acabe, y aunque la semana esté llena de cosas incomprensibles, tu voluntad, como dice el verso 17, su voluntad, hacer tu voluntad, su voluntad nos hace permanecer para siempre. Esa es como la esperanza que me da. El hecho de permanecer en el Señor nos permite hacer su voluntad, entrar en una relación, tener una relación con este Padre nos permite tener una relación, porque además es un Dios justo y misericordioso. Entonces, adorémosle. Busquemos ahí un momento para mirar algo en la creación. En el día de hoy yo tuve que hacer un trámite y yo salí en esta mañana temprano salí a hacer este trámite y salí con la convicción de que debía anunciar ser testigos. El texto me animó a eso, este texto me anima a ser testigo, como hijo de Dios en todos los lugares. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo yo puedo ser testigo? Y fui a hacer un trámite y me cambiaron una tarjeta del banco, me la renovaron y para renovar la tarjeta tenía que poner mi huella. Y la señora me dijo, pon tu huella y ponla despacito para que se vea bien. Cuando yo vi las dos huellas, yo le dije a la señora, ¿no te parece increíble que cada ser humano tiene una huella distinta a los demás? ¿No te parece algo increíble que tenemos, que cada ser humano tiene algo distinto del otro y que es creación de Dios y que Dios está en los detalles? ¿No crees que esto es maravilloso? Le dije. Y ella me dijo, sí, yo sí creo. Y ahí empezó una conversación. Así que este es el momento para adorarle y pensar en Dios. Así que toma un momento ahí. Yo voy a hacer un espaciecito de silencio para que entres en adoración y le adores. Señor, te adoramos como el Padre generoso que eres, abundante, de gran amor, Dios Papá. Quizás muchos de los que nos están escuchando hoy, Señor, no han tenido papá, no han tenido la experiencia de un papá. Y tú has restaurado esa imagen de Padre y le has dado filialidad, familiaridad. Pido, Señor, que quienes hoy nos están escuchando puedan decir que no están solos, porque tú eres su papá y que Él le has dado
mucho amor, que en los muchos detalles de la creación, tú estás ahí. Nos dice que hay un Padre Celestial, Creador, que tiene toda la autoridad y que ha creado este mundo hermoso. Te adoro, Señor. Nos acercamos a ti como hijos necesitados de tu gracia y de tu misericordia. Por eso pido, Señor, que en este día quienes nos escuchan hoy puedan salir y estar atentos en la calle a mirar qué detalle de la creación me dice algo de ti y estar atentos a adorarte. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Antes de ir a un momento de súplica, ¿qué tal si adoramos otra vez al Señor con un canto? Cristo el ancla firme y fuerte bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Jamás se moverá. Entramos a nuestro tercer momento, que es el momento de la súplica. ¿Qué hemos de pedir a partir de este texto? Yo creo que una de las cosas que yo pediría en este momento es que el Señor me ayude a permanecer en Él y que me ayude en detectar aquellas cosas que me llevan a una inquietud del alma, que me lleva muchas veces a andar y andar y andar por la vida. Yo creo que es en las cosas más especiales, es en el permanecer, es tener un conocimiento de quién es mi Padre, en esa descripción de Dios Padre amplia, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, del Dios Trino. Podríamos tomar muchas cosas y suplicarle al Señor que nos enseñe a permanecer. Como dice también este mismo escritor, lo dice en San Juan 15, porque separados de Él no podemos hacer nada, y lo describe con la experiencia de la metáfora de la vid, de estar arraigado, de estar afirmado, de estar metido en una relación. Entonces, que podamos entrar a mis trabajos, a la agenda semanal, a lo que hacemos diariamente, con esa idea de que yo estoy firmemente arraigado en una relación profunda. Pero por otro lado, el texto en el verso 29 dice que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una comprobación clave de que yo permanezco es que hago justicia. No son los candidatos que que exijo justicia, sino yo mismo puedo practicar la justicia. Entonces, evaluar cómo están mis relaciones, cómo estoy haciendo justicia, si soy empresario o si tengo personas a cargo, o simplemente los hijos, el trato con los hijos, el cónyuge, la familia, la fe. ¿Cómo está mi relación con la familia de fe? ¿Qué actos de justicia
proyecto, en mis relaciones con mi cónyuge, mis empleados, los hijos, aún de no admitir ningún atajo en mi trabajo o dejarme sobornar o mentir o cosas así. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude y por sobre todas las cosas que proyecte confianza, que me haga vivir confiado, que me haga vivir seguro. De hecho, el texto nos proyecta hacia adelante, hacia que pensemos, al pensar en lo que viene para nosotros, y lo que viene es la segunda venida, que ese momento de encuentro con el Señor, del encuentro del Dios con la iglesia en la historia, con la iglesia presente en todo lugar, pero también con la iglesia en la historia, ese momento que va a ser central, donde todas las naciones de los que creen en Jesucristo vendrán al encuentro del Señor. El texto nos dice en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, que este sea nuestro motivo de oración. Amado Señor, yo quiero suplicarte para que nuestra confianza en Ti pueda crecer a partir de ese momento en la historia y me ayudes a vivir y a vivir el día de hoy con esa esperanza y esa certeza. Hay un momento en la historia que define mi realidad hoy. Ese momento en la historia lo estoy esperando. Estoy ansioso por ese momento en la historia. Mientras tanto, Señor, te suplico que me ayudes y que aumentes mi confianza en Ti, mi esperanza en Ti. Yo te pido, Señor, por los oyentes, por los que en este momento están escuchando este devocional en casa, que actives el ánimo y el deseo de pensar en ese momento en la historia, que defina la agenda de hoy, que al escribir los compromisos de hoy, lo haga pensando en ese compromiso mayor, ese encuentro mayor, esa cita mayor de la historia. Y que esa cita mayor en la historia me defina mis citas particulares del día de hoy. Mi trabajo, mi vocación, tenga ese espíritu, ese sentido de lo que hay marcado en el futuro, en mi futuro. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Finalmente, antes de pasar al último momento de nuestro acróstico, la acción de gracias, te animo a escuchar nuestra última canción en este momento. Cristo el ancla firme y fuerte cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar. Cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Bueno, ¿por qué agradecer? Seguramente en estos días ha habido muchas acciones de gracias. Yo te animo en este momento, ahí en tu casa, si tienes un lápiz, tienes un papel, una hojita en blanco, ¿qué quieres agradecer al Señor? ¿Qué cosas han pasado en tu vida el día de ayer,
la semana pasada, por el cual le das las gracias al Señor. Quizás estuviste paseando, quizás en un momento trabajaste mucho, pero te fue bien. Quizás no te fue tan bien, pero te fue bien en otras áreas de la vida, no solo en la económica. Pensar cómo te fue el día de ayer. A veces me ha pasado, no sé si te pasa a ti, pero a veces me es difícil recordar en la noche lo que hice en la mañana. Mucho más lo que hice ayer, antier y la semana pasada. Pero es bueno hacer el ejercicio de la acción de gracias. Señor, te agradezco por esto, te agradezco por aclarar esta situación, por intervenir en esto, por permitirme pagar esta cuenta. Hay tantos detalles. Pero este texto también, ¿qué te invita a agradecer? Te agradezco, Señor, por estar en una comunidad. Soy extranjero, aunque me siento muy colombiano, pero soy extranjero. En muchas partes, cuando abro la boca, me dicen, tú no eres de aquí. Yo me siento de aquí, pero me siento aún más como ciudadano de un reino. Y yo te agradezco, Señor, porque esa analogía, esa metáfora del hijitos, de hablarle a otro como hijitos, no siendo hijos, literalmente, me anima a pensar que estoy en una comunidad de gente amiga, de gente que me hace sentir en casa, que me da la acogida. Y yo pido, Señor, no pido, agradezco por esa comunidad en la que estoy, porque me hacen sentir siempre, tú eres bienvenido, tú eres de aquí. Y yo quiero agradecerte por eso, Señor, por la comunidad en la que estoy, por la familia en la que estoy, por la familia extendida, por la familia de la fe, que es mi familia aquí en Colombia. Por sobre todas las cosas, porque te tengo a ti, Padre Celestial, que me amas. Y hoy desbordo en gratitud, Señor, delante de ti, porque tú tienes en la historia un momento definitivo en la historia donde se va a manifestar tu Hijo Jesucristo, que va a venir a buscar a la iglesia. Y ese día me produce mucha esperanza hoy. Y yo te doy las gracias por ese día que viene. Ayúdame, Señor, a prepararme para ese día. Ayúdame, Señor, a agradecerte por ese día, por esa esperanza que me das, porque no vivo en este mundo sin sentido, sin una brújula. Tú eres mi brújula, tú das sentido a lo que hago, a lo que soy, y por eso te doy las gracias. Y pido de manera especial que mis hermanos, quienes están escuchando hoy esto, sean llenados del amor tuyo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Finalmente, recuerda compartir este devocional a algún amigo, a alguna persona que estás pensando compartírselo. Entonces, comparte este devocional, activa la campanita de las notificaciones para, si todavía no estás suscrito al canal, para que te lleguen notificaciones y las cosas que se están haciendo aquí en la iglesia. Y también no te olvides de incluir ahí los comentarios, las peticiones de oración en la cajita de comentarios. Y bueno, que tengas un muy buen día y bendiciones del Señor para ti. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.